Ahora tengo el placer de presentar al moderador del panel América Fantástica, Mariano Villarreal, originario de Baracaldo, responsable informático del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco. Desde 2004 es administrador de Literatura Fantástica, un portal web especializado en información y crítica de novedades de género fantástico y ciencia ficción en España. Ha seleccionado una docena de antologías de temática fantástica para grandes editoriales como Penguin Random House y diversos sellos especializados, entre las que destacan la serie Terranova, antología de ciencia ficción contemporánea, por las que ha obtenido numerosos galardones, entre ellos 4 premios Ignotus y 2 Guillermo de Baskerville, a los mejores libros independientes. Es miembro de TERBI, Asociación Vasca de Ciencia Ficción, y durante 5 años fue administrador de los premios Ignotus de la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Ha publicado artículos y reseñas en numerosos medios especializados, entre ellos The New York Review of Science Fiction, además de participar como jurado en varios premios como el certamen Alberto Magno de Ciencia Ficción de la Universidad del País Vasco o el Shatafi CyberDart de la crítica especializada en literatura fantástica. Actualmente trabaja en un ambicioso proyecto para rescatar el legado de revistas y pioneros de la ciencia ficción española. Les escuchamos, Mariano. Muchas gracias. Gracias, José. Saludos desde España y bienvenidos a este panel titulado América Fantástica. Bueno, la idea de este panel parte del libro de relatos de idéntico título, publicado en 2019 por la editorial española Uso y del que fui su seleccionador. Este recopilatorio pretendía ofrecer una panorámica actual de los escritores de género fantástico y de ciencia ficción más destacados de Latinoamérica, y lo hacía recorriendo uno a uno prácticamente todos los países del continente. El primer volumen incursionaba en 7 naciones y otras tantas en el segundo, que espero sea publicado en breve. Con ello intentaba ofrecer una fotografía fiel que retratara el actual momento de efervescencia que experimentan estas temáticas y que se sustancia en multitud de novelas y sobre todo relatos que reflejan una cultura, una mitología, un imaginario y una forma de entender el mundo propia y extraordinariamente rica, en mi opinión. Y bueno, hecho este preámbulo y sin más dilación, como moderador de este panel, comienzo a presentar los 4 participantes invitados, 3 de ellos incluidos en el citado libro. En primer lugar, tenemos a Daina Chaviano, que es una autora nacida en La Habana y considerada por la crítica como una de las 3 escritoras más importantes de la literatura fantástica y la ciencia ficción en lengua española. Ha publicado una quincena de libros, entre novelas, libros de relatos y poesía, que le han valido numerosos galardones y reconocimientos internacionales. Desde 1991 reside en Estados Unidos y, por mencionar solo algunos de sus libros, La isla de los amores infinitos está considerada como la novela cubana más traducida de todos los tiempos, nada menos que a 26 idiomas según la Wikipedia. Historias de hadas para adultos es un libro de relatos magnífico que transita entre la fantasía y la ciencia ficción, y su última novela publicada hasta la fecha es Los hijos de la diosa Huracán. Encantado de saludarte, Daina. Igual, un gusto estar con todos ustedes. Gracias. A continuación, tenemos a Edmundo Paz Soldán, que es un escritor boliviano y creo que también residente de Estados Unidos, donde es profesor de literatura latinoamericana y director de la Facultad de Estudios Románicos en la Universidad de Cornell, en Nueva York. Edmundo ha publicado más de una veintena de libros, entre novelas, libros de cuentos y ensayo, que han sido traducidos a una docena de idiomas. En 2014 publicó una novela muy interesante, Iris, que es una desoladora distopía acerca de los excesos del poder en tiempos de guerra y que puede leerse en clave de metáfora del colonialismo latinoamericano por parte de potencias extranjeras. Buenos días, Edmundo, ¿cómo estás? Hola Mariana, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Igualmente. Continuamos con Martín Felipe Castanet, es un escritor argentino, doctor en letras por la Universidad Nacional de La Plata, traductor, editor de la revista Orsay y bueno, muchas cosas más. Su primera novela, Los cuerpos del verano, obtuvo el aplauso unánime de la crítica y ganó el premio a la joven literatura latinoamericana, siendo además uno de los autores elegidos por el AI Festival Bogotá 39, que fue un evento que destacó a los 39 escritores latinoamericanos más prometedores menores de 39 años. Su segunda novela fue Los mantras modernos y este año ha sido de nuevo seleccionado por la revista Granta
como uno de los 25 mejores escritores jóvenes en español. Buenos días, Martín. Buenos días, espero que estés muy bien. Para finalizar, la profesora Teresa López Pelliza, licenciada en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctora en Humanidades, miembro del Consejo de Redacción de la revista de Estudios Hispánicos Pasavento, jefa de redacción de Brumal, revista de imaginación sobre lo fantástico, etcétera, etcétera. Entre sus numerosas publicaciones, cabe destacar las antologías distópicas y poshumanas, que es un doble recopilatorio de escritoras españolas de ciencia ficción a lo largo del tiempo, y la edición y coordinación de los ensayos Historia de la ciencia ficción en la cultura española e Historia de la ciencia ficción latinoamericana. Hola Teresa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes desde aquí, desde Madrid. Muchísimas gracias por la invitación y un lujazo poder conversar con vosotros. Bueno, haciendo un pequeño resumen, tenemos representación de autores y autoras de 4 países que aunan juventud, veteranía y, por supuesto, un amplísimo currículo en diferentes ramas de la literatura fantástica. Y bueno, ya para comenzar, me gustaría lanzar la primera pregunta al aire y así propiciar un debate abierto. Esta primera cuestión no podía ser otra que cómo es, como veis, la actual literatura fantástica latinoamericana y cuáles serían sus señas de identidad, y si efectivamente pensáis que estamos viviendo un periodo de efervescencia. Quiero recordar, medio siglo después de la publicación de 100 años de soledad del colombiano Gabriel García Márquez. ¿Qué opinas de esto, Daina? Bueno, yo creo que estamos en estos momentos en una época de cambios. Yo al menos no recuerdo haber vivido un momento tan lleno como decías, de efervescencia, casi de locura. Hay una esquizofrenia ambiental producto de muchas situaciones. Para hablar de la más reciente, estamos viviendo en plena pandemia. Y yo creo que la literatura ha estado reflejando estos cambios. Hay mucha, no sé si usar la palabra confusión, en el mejor de los sentidos. En tiempos convulsos, el arte no solo florece, sino que cambia de cánones. Y me parece que en estos momentos esto es lo que estamos viendo. Yo noto una cantidad de tendencias dentro de los diferentes países. Hay muchas temáticas, unas surgen, otras se van, y creo que todo esto es producto del cambio y de la época que estamos viviendo. Edmundo. Bueno, yo no creo que esta época sea diferente a las demás. O sea, yo cuando comencé a publicar en los años 90, ahí el fantástico que predominaba en América Latina, una versión del fantástico era el realismo mágico. Lo que yo creo que ha pasado es que cambian los matices y los modos en que se impone una mirada que no es tradicionalmente realista, ¿no? Yo creo que en este momento, por ejemplo, el horror o el gótico están ocupando un lugar central que quizás no ocupaban hace 30 años cuando yo comenzaba a escribir, pues simplemente acordarme de esta última época, o lo que se llama ficción extraña, que es también una mezcla de diferentes géneros que producen una nueva mirada en la que importa, por ejemplo, la cuestión de la dimensión cósmica, ¿no? de la representación, y también en esa mirada extraña se cruzan diferentes géneros. Por otro lado, yo creo que también hay que recordar que hay ciertas literaturas latinoamericanas en las que lo fantástico nunca ha estado a lo margen, sino que siempre ha sido central, ¿no? Estoy pensando en las literaturas del Cono Sur, sobre todo en Argentina, por ejemplo. Ahí el fantástico nunca ha sido literatura marginal, ¿no? Ha sido siempre una literatura muy, muy central, y así que por eso, más que de efervescencia, yo hablaría de cambios de modos o registros para tratar de entender esta nueva época a la que menciona Daina.
me puedo acoplar a lo que dice Edmundo, ya que mencionó Argentina, porque yo no sé si es porque precisamente se instaló, ¿no?, el paradigma de lo fantástico, pero viendo hacia atrás en la historia literaria de mi país, no hay momento donde el fantástico no haya sido el elemento central, incluso. Incluso desde antes de la formación del país como tal, pensando en las crónicas de Indias, pensando hasta en el nombre fantástico que tiene nuestro país, Argentina, ¿no? Que es totalmente fantástico porque no había nada de plata acá, y sigue sin haberla. Y a lo largo de que fueron pasando las diferentes generaciones, el fantástico siempre fue algo fundamental. Y como decía Edmundo cuando recién hablaba de los modos, ¿no?, e incluso citaba de diferentes variantes, yo lo que me pregunto en todo caso, ¿qué es lo fantástico? Porque si decimos, bueno, lo fantástico es lo que no es realista, bueno, ahí entra cualquier cosa. Pero en estos momentos, ¿no?, en que podemos hablar de esta efervescencia de lo fantástico y de diferentes modos que habríamos que prestar atención, ahí dentro de la etiqueta fantástico, ahí sí ya hay diferentes subgéneros, por así decirlo, que tienen mucha tensión entre ellos, casi que hasta que se oponen. Y que lo interesante es que en la práctica en la práctica conviven, ¿no?, como toda contradicción. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que decían mis colegas, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso prefiero hablar del marbete, narrativas no miméticas, donde incluir todo lo que están comentando, ¿no? Sería el fantástico, la ciencia ficción, lo maravilloso, donde entraría el realismo mágico, etc. Si bien es cierto que yo también creo que siempre se ha escrito literatura no mimética y no realista en toda Latinoamérica, pero no de la misma manera, como mencionaban, no todos los países pues, han tenido la misma tradición o este tipo de narrativas ha estado dentro del sistema literario, ¿no? Pero quizá esa idea de efervescencia a la que se hacía alusión es más, pues ese modo, ¿no?, del que hablaba también Edmundo, esa efervescencia de la que hablaba Daina, quizá es más un cambio en la recepción de ese tipo de literatura, ¿no? Porque quizá ahora tiene una mayor visibilización también por todo esto que ha pasado, ¿no? Al introducirse la cultura digital, al aparecer Internet, el fandom en la mayoría de los países como que se va estabilizando en los años 80 y 90, y además a finales de los 90 pasan muchas cosas, ¿no? Aparecen películas, cine, pienso en Matrix, principios del siglo XXI, yo creo que estas series de televisión, ¿no?, Black Mirror, Years and Years, Netflix, ha hecho que ahora se vea mucha más ciencia ficción y se lea más ciencia ficción y fantástico quizá que antes, por la visibilidad que le han dado los medios, por la cantidad de revistas y difusión y movilidad que han podido tener los textos gracias a Internet, ¿no?, el contacto que hemos podido tener unos con otros, también gracias a las nuevas tecnologías y a las redes sociales, que quizá ha hecho que ahora hayamos naturalizado la recepción de este tipo de géneros no miméticos de una manera que antes a lo mejor pues era como menos habitual o menos masificada, no lo sé. ¿Y consideráis que puede hablarse de literaturas nacionales en este terreno? Es decir, una literatura fantástica cubana diferenciada de la argentina, mexicana, boliviana, por poner un ejemplo. En ese caso, ¿quiénes serían, en vuestra opinión, los máximos representantes? Yo creo que los tenemos en la mesa. Yo no estoy seguro realmente si se puede diferenciar. O sea, la gran pregunta es, ¿escribimos distinto? Por un lado, estoy tentado a decir que sí, como respuesta intuitiva, pero después pienso que no somos tan diferentes, o en todo caso que en torno a Latinoamérica o Hispanoamérica compartimos demasiadas cosas en común, ¿no?, como para decir de que podemos hablar quizás de entidades separadas. Pero si tengo que pensar en ejemplos, para mencionar a alguien que es mi mayor referente y que a la vez quizás caracterizaría bien a un autor fantástico argentino, es Angélica Brodiller. No solo porque es extraordinaria,
sino porque estoy pensando en uno de sus libros, de los muchos que tiene, que es Trafalgar, que Trafalgar es la historia de un charlatán, o no, que va viajando por diversos lugares de diversos planetas, ¿no? Pero siempre vuelve a su café de Rosario, ¿no? A tomar un cafecito con los amigos, y esa cultura, ¿no? Del café es tan representativa de lo que yo entiendo como mi país, que creo que mejor exponente no hay. A mí me parece que hay parte y parte. Es decir, por un lado, no cabe duda de que hay ciertas características que unifican o que asemejan la manera de ver el mundo y la manera de interpretarlo dentro de todo lo que es Hispanoamérica. Pero a la misma vez yo sí veo características diferentes en los autores de diversos países, de modo general. Por supuesto, siempre hay autores o personalidades literarias que tienen una visión muy particular o personal que quizás se aleja un poco de lo que es la media nacional de cada país. Pero en términos generales, yo he visto temáticas comunes, por ejemplo, en autores peruanos, que no he visto en autores cubanos. Viceversa, los cubanos abordan a veces la ciencia ficción o la fantasía desde un punto de vista diferente a los argentinos o a los bolivianos o a los españoles. Hay ciertas características nacionales que obviamente tienen mucho que ver con el país, con la nación y con las características sociales y políticas de cada uno, independientemente de las experiencias o las vivencias personales de cada autor. Así que yo sí creo que hay, quizás los cánones nacionales no estén completamente definidos o no se pueden, no se puede, y creo que en general en la literatura también el hablar de canon a veces es un poco peligroso, en el sentido de que se unifica una cosa que no es muy homogénea, pero sí creo que hay características que pueden verse más en unos países que en otros. No hay duda cuando uno lee ciencia ficción o fantasía escrita por autores cubanos, que hay elementos de lo que llaman realismo sucio, elementos de violencia social, y hay una serie de cuestiones que, por ejemplo, a lo mejor no aparecen tanto en España, por poner otro ejemplo. Desde ese punto de vista yo noto algunas diferencias. Teresa, ¿quieres aportar algo más desde tu visión como antóloga? Bueno, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaban, ¿no? Perdón, el ordenador que dice la hora. Yo también creo que sí, ¿no? Que desde el saber situado de cada autor y su experiencia de vida y la tradición a la que pertenece, ¿no? Esa literatura, los referentes, luego siempre pues, hay autores y hay obras que se salen, ¿no? de estas características generales que para poder hablar y categorizar necesitamos a veces, aunque no todo el mundo encaje en esos lugares. Y yo sí veo, por ejemplo, que a lo mejor en Costa Rica o incluso en Bolivia hay una predominancia de cuestiones relacionadas con el cambio climático, el ecocidio, la naturaleza, que no hay tanto quizá en el Cono Sur. En Perú, por ejemplo, hay una presencia de la ciencia ficción, pienso en José B. Adolf, de cuestiones relacionadas con el terrorismo, que quizá yo no he encontrado en México, donde sí que aparece mucho la violencia en la ciencia ficción, por ejemplo en Pepe Rojo, pero desde otra perspectiva, ¿no? Porque son problemas diferentes los que se encuentran ahí en esos países. Por ejemplo, la temática de la Guerra Fría, pues aparece en México, aparece en Cuba, aparece en algunos países de Centroamérica, pero yo no me he encontrado esa preocupación en autores argentinos o chilenos, ¿no? Donde sí que hay por ejemplo, florecer de la distopía en los años 80 y 90 para hacer una crítica, ¿no? A ese liberalismo, a la dictadura, que a lo mejor pues, no nos encontramos en otros contextos
donde los autores están reflejando otras problemáticas, ¿no? Pero como vemos, todos estos autores de ciencia ficción y fantástico están reflejando, ¿no?, los problemas de su presente, que esto es muy importante también cuando hablamos de literatura no realista, que siempre están mirando los problemas sociales y políticos de los contextos en los que se está escribiendo. Por supuesto. Hablemos de cuento fantástico, si os parece. Para mí, hablar de literatura fantástica latinoamericana es hablar no solo, pero sobre todo, de narrativa breve, de cuentos, de relatos, de historias cortas. También de grandes autores como Borges, como Cortázar, Quiroga, Bioy Casares, Silvina Ocampo, Rubén Darío y bueno, muchísimos, muchísimos otros. ¿Pensáis que la narrativa fantástica latinoamericana sigue siendo un territorio particularmente abonado para el cuento? ¿Y qué salida tiene actualmente el cuento? ¿Revistas? ¿Libros de relatos? Bueno, si tú te fijas en la última, pensando en la última antología de Granta, de los narradores más representativos del continente, es mucho más amplia en la cuestión de la incorporación de la literatura de género, por decirlo de alguna manera, que la que se hizo hace 10 años, ¿no? Y ahí puedes encontrar voces como las de, bueno, por Lau Martín, obviamente, pero también está una mexicana que me gusta mucho que se llama Andrea Chapela. En general, en nuestro mundo editorial, el género el fantástico sobre todo ha circulado a través de antologías, o sea, de libros, ¿no? No tenemos, a diferencia del mundo anglosajón, no tenemos, digamos, una serie de revistas que puedan marcar la pauta, que sean influyentes, como, no sé, pienso en Locus o Clark's World, Asimov, Quarterly. O sea, hay un montón de revistas en el mundo anglosajón que sí han sido muy influyentes o son muy influyentes. Nosotros hay a veces etapas en las que sí aparece una revista, pero no tiene la continuidad necesaria, y es por eso que las antologías han ocupado ese lugar fundamental. En cuanto a su salud, el género, creo que el género de cuento, la narrativa de cuento fantástica, está muy bien, no solamente a partir de lo que se está haciendo están haciendo nuevos autores, sino también con el trabajo de recuperación de toda o de arqueología, de toda una tradición que ha estado sumergida y muchas veces ha vivido así de una manera como paralela o alternativa a través de conocedores, historiadores, pero que no ha llegado a ser difundida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los últimos años, aquí en la Academia Norteamericana se ha descubierto la obra de Ladislao Federico Holmberg, por ejemplo, o también las de Clemente Palma, ¿no? que combinaba la cosa decadentista también con cuestiones que tenían con toques de ficción especulativa y que va más allá en su novela XYZ, y creo que son autores que sí están siendo más leídos también en América Latina y en España. Martín. El tema de las publicaciones me parece central. De hecho, recién estaba pensando con la anterior pregunta relativa a lo que si se escribe diferente en Latinoamérica, y pensaba si ahí influyen los editores, ¿no? Diciendo, ¿no?, ¿por qué no escribís más por este lado? De hecho, acá seguramente hay varias experiencias al respecto que podrían contar. Pero pensando específicamente en lo que decía Edmundo, de algo que es completamente cierto, que acá no hay revistas prácticamente, y menos de género. O sea, que las hay, por ejemplo, está la revista Próxima, acá en Argentina, pero incluso sacando esta cuestión del género fantástico, no hay lugar prácticamente para la publicación de cuentos de un modo profesional, pago. Entonces nos apuntamos demasiado al libro, y ahí por eso estaba diciendo lo de los editores, que me acordaba, los editores prefieren novelas. Entonces, por un lado, seguimos teniendo grandes cuentistas, y justo en Argentina nos enorgullecemos de tener tanto a Mariana Enríquez como a Samantha Schweblin y Thomas Downey, pero al mismo tiempo, digamos,
se nota, ¿no?, esa preferencia editorial por la novela, que quizás es más fácil de vender. Y por eso pienso en que creo que el mayor favor que se le está haciendo actualmente al cuento fantástico en castellano es quizás Páginas de Espuma. Porque es esta editorial española, ¿no?, que publica, creo que exclusivamente, si mal no recuerdo, casi exclusivamente cuento. Y si vemos los librazos que están publicando, que han venido publicando, acá Edmundo con Las Visiones, pienso en los cuentos Siete Casas Vacías de Samantha Schweblin, o sea, realmente las voladoras de Mónica Ojeda, Pelea de Gallos de Mafia Ampuero, y puedo seguir y seguir. Realmente me parece que le están haciendo un favor muy importante, y ahí creo que se nota mucho la importancia de editores privilegiando determinadas formas o determinados géneros por sobre otros. Yo añadiría que es una pena que sea tan difícil a veces publicar cuentos y como bien decía Martín, ahí y Edmundo también hablaban de la dificultad a la hora de publicar, de encontrar espacios editoriales para el relato. No tenemos grandes revistas, indudablemente, como ha ocurrido tradicionalmente desde hace casi un siglo en el mundo anglosajón, desde las primeras revistas dedicadas a la ciencia ficción y a la literatura fantástica. En nuestro caso, quiero decir, en el caso de Hispanoamérica, son pocas las publicaciones periódicas. Creo que muchos autores recurren, bueno, tenemos las redes sociales, los blogs y demás, pero algunos portales literarios, pero no todos están, o apenas algunos están dedicados a la ciencia ficción y a la fantasía. Y por otro lado, son tan efímeros que muchos autores obviamente prefieren esperar a que haya una publicación en papel, porque se habla la eterna discusión que empezó hace ya, digo eterna porque no empezó hace mucho, pero parece que va a continuar durante mucho tiempo, esta discusión de digital versus papel. Y aunque lo digital facilita mucho la publicación, los autores seguimos, creo que hablo por la mayoría, seguimos prefiriendo vernos en papel también. Y muchas veces se espera, yo tengo que confesar que he recibido invitaciones para publicar cuentos en espacios digitales, cuentos inéditos, y no se los puedo entregar porque después, si hay una editorial o mi misma agente literaria me pide un relato, o algún antologador me pide un cuento para una antología, pues me dicen, el cuento prefiero que sea inédito o que no se haya publicado online. Una vez que un cuento está publicado online, como que pierde valor, porque ya, bueno, tiene acceso a tantos lectores que no vale la pena, como aquel que dice, pues publicarlo en una antología en papel. Y esto es un problema y un hándicap para el desarrollo del relato, siendo el cuento un género tan de nuestra cultura. Tenemos grandes cuentistas. Mariano citó, por supuesto, muchos de los grandes nombres que conocemos del cuento en nuestra lengua. Y es un género que pienso que, aunque se cultiva mucho, tiene ese freno en estos momentos. Es un freno editorial porque no hay salida. Las editoriales efectivamente no quieren libros de cuentos, lo más que aceptan son antologías, y casi siempre son editoriales las que aceptan estas antologías de las llamadas independientes, pequeñas o medianas. Las grandes editoriales, los grandes nombres, los monstruos estos que se han tragado a muchos
a muchos editores, a muchas casas editoriales tradicionales, no quieren libros de cuentos. Y esto creo que es un problema para el género. Y es una pena, porque de verdad que yo, bueno, también las últimas antologías que he estado leyendo, hay maravillas de relatos de autores nuevos, autoras nuevas que yo no conocía y que es una pena que no se conozcan más. Bueno, efectivamente, ¿no? Se están comentando ciertos problemas que hay en torno al cuento, a la publicación, las editoriales. Cuando nos preguntabas que si sobre todo lo que se publica es cuento fantástico y de ciencia ficción en Latinoamérica, claro, creo que sobre todo lo que se publica es narrativa, ¿no? En general, porque también ese problema que hay a veces frente al cuento y la novela, pues lo tienen otras expresiones ficcionales, ¿no? Frente a lo que son las narrativas. Pero hay grandes narradores con grandes novelas, ¿no? Como los que nos acompañan hoy aquí esta tarde, que son grandes novelistas con novelas muy importantes en la historia de la ciencia ficción, aunque también tienen cuentos y relatos. Simplemente, pues como ya lo han dicho prácticamente todo, recordar que también hay ciencia ficción y fantástico y maravilloso en el teatro, en poesía y en cómic, ¿no? Que también es interesante indagar, ¿no? Cómo eso aparece en escena, o novelas gráficas fundamentales también en la historia de la ciencia ficción latinoamericana, como por ejemplo El Eternauta, ¿no? Que hay otras expresiones también al margen de la narrativa, pero que sigue ganando la novela frente al cuento. Sí, también es cierto. Qué bueno, Teresa, que mencionaste El Eternauta, porque yo me había quedado con la espina de no haberla mencionado, porque dije, bueno, mencionemos a Gorodischer, pero si hablamos de Buenos Aires y la ciencia ficción es inevitable pensar en El Eternauta. Y una cosita acá más que me gustaría, pensando en lo que decía Daina, que es el tema de que a mí me pasa que quizás yo prefiero publicar más digital que en papel, porque el digital tiene más circulación, entonces cuando en papel generalmente son muy pocas personas las que lo terminan leyendo, porque suelen ser muy pocos las que los terminan comprando. Pero hay un problema ahí, que es que en general las únicas revistas que pagan son las revistas en papel, y las revistas digitales no suelen pagar. Entonces, en el intento, ¿no?, de vivir de la literatura, incluyendo la docencia, pero también la escritura, ahí se genera ese problema del que realmente es difícil salir. Hablemos también de temáticas, si os parece. ¿Consideráis que actualmente existen ciertos temas que predominan sobre el resto a un nivel general, o al menos en determinados ámbitos o países? Algo habéis comentado ya al respecto, ¿no? ¿Y pensáis que la narrativa fantástica es un vehículo adecuado para reflejar la realidad política y social de vuestros países? Bueno, a ver, yo creo que sí, ¿no? De hecho, pensando en el concepto de América Fantástica, pensando en la cuestión del género de la manera más amplia posible, hablando de la obra de justamente Mariana Enríquez, te puede hacer ver cómo el horror, el gótico, se puede hacer un uso político del horror y el gótico, y se puede hablar de la historia latinoamericana casi como un gran cuento de terror, ¿no? Y que a partir de ahí podrías pensar en otros autores canónicos que no se han visto como autores de género, ni mucho menos, que te han hablado de este horror gótico y con la cuestión política muy fuerte o la cuestión social, como José Donoso en El obsceno pájaro de la noche, o Juan Rulfo con Pedro Páramo, ¿no? Entonces se puede hacer una lectura al revés del canon, no solamente pensando en cómo el canon hizo el favor de incorporar a unos cuantos autores de gótico, fantástico, ciencia ficción, sino más bien de ver cuántos de estos escritores que se leen en otra clave, en realidad han estado trabajando cuestiones de género sin que a veces ni ellos mismos sepan, o sin que ni siquiera los lectores o los críticos se den cuenta, ¿no? Que esa es una de las particularidades de la literatura latinoamericana, este trasiego también de autores que han trabajado, que han entrado y salido de los géneros de una forma muy fluida, gracias a que quizás el campo cultural hispanoamericano no se diversificó tanto desde el punto de vista editorial y comercial como en el anglosajón a principios del siglo XX, y es por eso que no hubo tanto autores específicos de género.
Hubo autores que sí trabajaban el fantástico o en una novela, o trabajaban el gótico en otra, o la ciencia ficción en otra, o el realismo en otra. Y eso creo que, bueno, que creo que también hay que recuperar para la discusión. Pero volviendo a tu pregunta, creo creo que esta cuestión de del interés por lo político o lo social en la literatura latinoamericana también se muestra en la forma en que uno aborda los géneros, ¿no? La cuestión político o lo social no está nunca muy lejos de la discusión, ¿no? Y ahora, en cuanto a temas privilegiados, en este momento yo creo que modos, yo diría, pensaría más en modos, y creo que lo he dicho antes, pero creo que vuelvo a insistir que con el trabajo de Mónica Ojeda o Fernanda Ampuero o Marina Enríquez, también Giovanna Rivero, sí se ha impuesto una forma de ver la cuestión de lo político, lo social a través del gótico, del horror, ¿no? Y por otro lado hay otra vertiente muy interesante del género extraño, del cuento weird, que viene desde Lovecraft hasta nuestros días y que está siendo muy recuperado por autores como el uruguayo Ramiro Sanchís, luego el colombiano Barragán también. De hecho, hay una editorial en Colombia, Vestigio, que prácticamente se dedica solamente a publicar autores de este género, de cuento, lo que podría llamar cuento extraño, cuento insólito o literatura weird, ¿no? Eso por lo pronto. Yo estoy de acuerdo con Edmundo que quizás habría que hablar más de modos de enfocar el género. Hay una mirada que yo creo que es una de las, si vamos a hablar de características de la ciencia ficción, sobre todo en Latinoamérica, más que en España, es la temática o el entorno o el interés por lo sociopolítico dentro de la literatura de género. Existen dentro de la literatura mainstream, tradicional, general, pero específicamente en la ciencia ficción, esto es, creo que, y en la fantasía, creo que hay un modo de enfocar la, la, la visión del universo en el que viven estos países y la temática relacionada con lo social y lo político, que en América Latina últimamente se entronca mucho con el horror. Ya se han mencionado ejemplos de escritores contemporáneos que abordan este tema. Me parece que este es uno de los elementos fundamentales, si vamos a hablar de características de género, en Latinoamérica. No estoy segura que en España esto ocurre exactamente así. En España yo noto más un interés dentro de estos géneros por temas como, por ejemplo, el feminismo y la diversidad de sexo o género, este tipo de literatura ahora, que está muy entroncada con el movimiento también del Me Too. Creo que esto lo veo un poco más en España que dentro de Hispanoamérica, donde el interés por el problema político, también porque históricamente con todas las dictaduras de izquierda y de derecha que ha padecido y que padece aún el continente, pues es un tema que obviamente toca muy de cerca a los escritores, muchos de los cuales hemos tenido que exiliarnos de nuestros países de orígenes por razones que ya se conocen. Así es que yo si me hablan, si me preguntan de temática específica dentro del género fantástico en América Latina, yo diría que el modo, más que tema, el modo, porque de enfocar el género tiene mucho que ver también con esta realidad. Si quieren sigo yo.
con respecto a lo que preguntabas, Mariano, con respecto a lo político, si dentro del fantástico nos concentramos en la ciencia ficción en particular, pienso que si llegó al mainstream en Argentina, al menos en los últimos años, fue precisamente porque la ciencia ficción se adhirió a lo político. Pienso en autores como Hernán Manoli o Paula Oloitzarak. Digamos, si todos estos libros, ¿no? Circulan de una manera bastante presente publicados por las grandes editoriales, ¿no? Y que forman parte de la discusión literaria, y no, digamos, con esta etiqueta de literatura de género, ¿no? Sino ya como parte del mainstream, es precisamente porque trabajan la política. Es como que tomaron la política, ¿no? Y eso fue el puente que conectó con lo mainstream. Pero si pienso en lo preponderante, en el tema preponderante, yo diría que en los últimos años lo que se privilegió fue quizás la distopía. Pienso en quizás demasiado, a un punto en el que ya se caricaturizó un poco, pero pienso, digamos, dentro de los mejores exponentes, al menos de la literatura argentina, pienso en El año del desierto, de Mayral, pienso en Plop de Pinedo, en Cadáver exquisito, de Agustina Basterrica, y creo que si tuvo esa enorme presencia lo distópico, es sobre todo porque es un género eminentemente social, un género que no puede contarse a través de una experiencia individual, necesariamente desde lo colectivo. Entonces, la distopía también siempre termina siendo un territorio de lo político. Y con respecto a lo que decía Edmundo, con respecto a este género extraño, insólito, me parece que precisamente lo único que les falta para explotar, digamos, para que estemos hablando es un nombre. Digamos, esto ya lo decía Mijael Ende, ¿no? En la historia interminable, ¿no? Los nombres son muy importantes, ¿no? Para que algo tenga vida. Y estamos todo el tiempo, bueno, ¿cómo le decimos? New Weird, le decimos extraño, insólito, y en esa ambivalencia es que no termina de cuál es el género. Y realmente hay una camada, cito uno más, que es Cynthia Matayoshi, argentina, también publicada en Vestigio, con La sombra de las ballenas, también en España. Y me parece que adquirir un nombre es una señal de maduración del género, pero sobre todo es algo muy importante, porque es lo que permite que circule, digamos, de alguna manera homogénea. Se nos está acabando el tiempo, pero no podía dejar pasar la oportunidad de sacar a la luz un tema que ya habéis ido aflorando en vuestras intervenciones, que es que uno de los hechos más relevantes acaecidos en los últimos años en el terreno de la literatura en general y en fantástica en particular ha sido la irrupción de más autoras, con todo lo que ello supone de enriquecimiento, de perspectivas para reflejar la realidad. Se me ocurren los nombres de Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, Mónica Ojeda o las veteranas Angélica Gorodischer, ya mencionada, o la aquí presente Daina Chaviano. ¿Qué opináis vosotros de todo esto? Vosotras. No sé si Daina quiere comenzar. Bueno, a ver, yo creo que siempre han existido grandes escritoras en todas las épocas. La diferencia con nuestro tiempo está en que hay un crecimiento exponencial ahora de su número. Antes las voces literarias fueron mayormente masculinas. Incluso el discurso literario femenino contenía un trasfondo masculino, tanto en temas
como también en puntos de vista. Pero en las últimas décadas ha habido cambios sociales que han traído una incorporación mayor de la mujer en todas las esferas de la vida política, social, económica y cultural. Y creo que eso también ha propiciado una irrupción literaria a gran escala de esa mitad más callada y silenciosa dentro de la literatura. Y hay una explosión de temas que antes quizás no se habían abordado tanto. Las mujeres están imponiendo otra visión, otra manera de ver el mundo y de sentirlo. Y creo que la visibilidad femenina en la literatura es más evidente ahora porque los medios también se han volcado sobre noticias relacionadas con temas como el feminismo y la diversidad sexual, que es una temática en la que se han concentrado muchas autoras. Esto ha ayudado a esa visibilidad de la literatura femenina. Por supuesto, a mayor cantidad, hay mayores posibilidades de encontrar voces que se destaquen, autoras nuevas que ya se han mencionado y que son realmente grandes adquisiciones para la literatura. No sé, es un poco mi visión de lo que es la literatura femenina en estos momentos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Daina, ¿no? Que hoy asistimos de algún modo a un cambio de paradigma, ¿no? Y tiene mucho que ver también con diferentes procesos de visibilización, estrategias editoriales, académicas, y porque estamos en el contexto de la cuarta ola de feminismos y esta ola pues supone un cambio y está aportando diferentes cosas que, bueno, pues en cada momento cada ola ha aportado, ¿no? La teórica puertorriqueña Iris Zabala decía algo a lo que siempre me he querido sumar, ¿no? Que decía que era necesario descolonizar el canon del patriarcado en general en la literatura y en concreto cuando hablamos de narrativas no miméticas, fantástico, ciencia ficción, pues también había que llevar a cabo esa labor. A mí me parece muy interesante que en el ámbito hispánico ese trabajo se haya hecho de manera transatlántica entre España y Latinoamérica muy a la par. Y, por ejemplo, un proyecto como Alucinadas, que es de la primera parte del siglo XXI, o sea, yo creo que este cambio de paradigma se ha producido precisamente en la primera década del siglo XXI. Esta antología, que bueno, la promovió Cristina Macía, Cristina Jurado, etcétera, aunaba, o sea, era un concurso al que se presentaron autoras de Guatemala, de México, de Venezuela, de Argentina y también españolas, ¿no? Y de muchos otros países. Ganó una escritora argentina, Teresa Mira Echevarría, que no me salía ahora, y lo amadrinó el proyecto Angélica Gorodischer, precisamente que se mencionó anteriormente, ¿no? Pero se publicó aquí. Ese proyecto ha seguido teniendo pues continuidad a lo largo del tiempo y han salido otras antologías escritas por mujeres, por ejemplo, la Imaginación la loca de la casa en México, Deuda temporal en Cuba, la Imaginación la loca de la casa, por ejemplo, es en México. En Chile ha salido un proyecto que se llama La ventana del sur, que está hermanado con La nave invisible aquí en España, que son críticas, bueno, y una serie de escritoras también, ¿no? Que trabajan en la visibilización de la escritura de mujeres en el ámbito de las narrativas no realistas. El podcast Las escritoras de Urras, participan escritoras españolas y latinoamericanas. Ha habido toda una serie, ¿no? De movilizaciones y procesos, pero que han llegado al ámbito hispánico 40 años después de lo que había sucedido en el ámbito anglosajón, ¿no? En Estados Unidos la primera antología, Wonder Woman, que por eso Alucinadas le hace un guiño, es de los años 70. Y en cambio, hasta el 2014 no aparece la primera antología de autoras en el ámbito hispánico de ciencia ficción, ¿no? Por lo tanto, vemos, bueno, que las cosas han ido cambiando, que estamos en otro momento y que, bueno, esto esperemos que ya se vaya estabilizando, ¿no? Y que podamos realmente entrar en otro paradigma. Bueno, yo no tengo mucho que agregar a lo que acaban de decir, que me suscribo a todo lo que dijeron Daina y Teresa. Para mí, mientras más hayan, mejor, y que creo que varias de ellas se puede decir como que están marcando el camino y hay que aprender de ellas y hay que seguirlas y ver cómo
ampliar o expandir a partir de cosas que ellas han descubierto. Y también me gusta que varias de estas autoras se hayan convertido no solamente como escritoras, sino que también sean agentes culturales o mediadores muy influyentes. ¿No? Teresa ha mencionado a Cristina Jurado, la labor de Cristina Jurado, que es fundamental también a través de revistas. Pero también ahora me entero hace poco, ahora está saliendo una nueva está apareciendo una nueva editorial mexicana de género que va a ser dirigida está a cargo de Andrea Chapela y Gabriela Damián Mirabete, que eso creo que son muy buenas noticias. En Bolivia está, bueno, pues me da un poco, puedo mencionar, pero Liliana Colanzi con Dum Dum, que tiene un pie, como dice el eslogan de la editorial, un pie en Marte y otro pie en la selva, y en ese pie en Marte, pues publica también autores como, ha publicado autores como Martín y otros textos que son de narrativas de lo fantástico, entre ellos también algo de, bueno, Juan Cárdenas, que dialoga en Ornamento, dialoga también con estas narrativas. Desgraciadamente se nos ha agotado el tiempo y bueno, me avisan de que no tenemos tiempo para más. Ha sido un verdadero placer charlar con vosotras y con vosotros y espero que todas las personas que hayan seguido este panel hayan disfrutado al mismo nivel que nosotros. Ayer les pido que se acerquen a la literatura fantástica y aquí hemos aportado creo que algunos buenos ejemplos, porque de verdad se trata de una fantástica literatura. Nada más, muchas gracias a la FIL de Ciudad de Nueva York por esta invitación y bueno, lean muchos libros y sean muy felices. Chao.